pasa, Pedro? Lorena? Que estaba entrando a través de mi cuenta. Yo ya llevo aquí un rato y veo Pedro Aguado en directo. Digo, este se ha ido por otro lado. Claro, es que hemos acabado tarde la terapia y digo, no sabía si lo hacíamos a través de la mía o la tuya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en mi tierra nos vimos la última vez, en Maluenda. Sí, Marwenda, es verdad. Anda que... Que los maños te quieren mucho, ¿eh? Que estás todo el día por allí. sí. Sí, me dieron buena frutica y eso, muy bien, sí. Estuve bien, Además, muy frutica, ¿no? bien. Acabado en Ica. Pues nada, acabo de Nica, claro. Hombre, yo ya sabes que voy de la mano de un gran mañico, que es Castaño, ¿eh? Hombre, Francisco Castaño Mena. paisano. Muy bien. Pues nada, Cuéntame. Pedro, hoy tenemos un tema importante, ¿no? Que llevo ya como 22 días hablando con diferentes deportistas y de alguna manera con todos sale este tema, ¿no? La retirada. Sin ir más lejos, el domingo, bueno, ayer estuve hablando con Melanie Costa y, bueno, pues planteaba también, ¿no? Un poco que cuando deje de disfrutar, pues que obviamente pues dejará de competir y un poco el miedo que nos encontramos en deportistas, y tú lo sabes mejor que nadie, de qué hago, ¿no? Si el día de mañana me retiro, ¿cuál es el plan B? ¿En qué voy a ocupar mi tiempo cuando estoy dedicándoselo en cuerpo y alma a mi deporte? Un poquito para conocer tu experiencia. Claro, a ver, hay ya programas que te ayudan a hacer un programa de transición de carrera, es decir, a irte preparando para aquel momento en el cual pues ya vas a dejar de practicar deporte. En mi época eso no existía. En mi época, bueno, pues en mi caso lo dejé porque me tuve que poner en tratamiento. Uh-huh. Y, y sí que luego me di cuenta, y me ayudaron mucho, y lo quiero contar, el hecho de entrar en un programa de transición de carrera. Lo que sea ahora, por ejemplo, en el CAR de Sant Cugat, Uh-huh. cuando intuyen los entrenadores, los orientadores, que le queda un año o dos de carrera deportiva, porque es importante hacer esta distinción. Carrera deportiva. No juegan, no están jugando, ¿vale? Y ahora te digo por qué digo esto. Les preparan, ¿no? Esos 2 años, pues bueno, ¿qué has estudiado? Vas a empezar a hacer prácticas en una empresa y vas un poco preparándote para ese momento final en el que dejas de practicar deporte, ¿vale? De competición. Entonces, en mi caso, yo tuve que pasar por un ingreso, recuperar mi adicción, y sí que en aquel año había un programa que se llamaba de transición de carrera. Era un programa que había hecho el Comité Olímpico con Lee Hedge Harrison, que era una consultora de altos ejecutivos. Uh-huh. En aquel momento yo me sentí, bueno, pues muy inseguro. No sabía a qué iba a dedicar mi vida, no sabía si la iba a dedicar a ser entrenador de waterpolo o a otra cosa. Uh-huh. Y entonces ellos me ayudaron a interpretar, ¿no?, qué valores o qué habilidades había desarrollado yo durante mi carrera deportiva. Pero sí que es cierto que sentí una sensación de vacío, de miedo, bueno, ¿qué va a ser de mi vida, no? Hablaban ahí de una serie de cosas que yo no había, diferentes sectores laborales. Y me acuerdo que yo dije, bueno, pero es que yo he sabido jugar muy bien a waterpolo. ¿Cómo voy a ir yo a un despacho, a un sitio con mi bañador, mi gorro, mi medalla, a pedir trabajo, ¿no? Claro, la coach que me pusieron me encantó porque a mí me dio un chute de energía brutal y de motivación. Me dijo, a ver, Pedro, lo primero, tú no has estado jugando a waterpolo. Tú has sido deportista profesional, con lo cual has desarrollado una profesión. En esa profesión Uh-huh. has desarrollado una serie de habilidades y esas habilidades las puedes poner al servicio de cualquier sector laboral. Dije, joder, qué bien. Y luego me vino el otro momento malo de, vale, habilidades, pero ¿y formación? Yo no tenía formación. Yo decidí entrenar muchas horas y divertirme muchas horas, con lo cual no hice lo de la formación. De lo cual, bueno, la vida no me ha ido tan mal, pero si llegas al final de tu carrera con esas habilidades que de forma natural, que ahora si quieres las hablamos, has desarrollado, más parte de formación,
eres una bomba, es buenísimo, se te van a rifar. Y además tú vas a saber transmitirlo con seguridad. ¿Qué le podemos No decir? sé Porque si nos encontramos se con me oye bien o muchos... no, ¿Me porque oyes bien? se me oye... Sí, yo a ti te oigo bien. ¿Y tú a mí? ¿Me oyes? Sí, ¿no? A ratos veo como que te me cortas. Vale, pues espérate, vamos a hacer un pequeño truco que yo hago aquí a veces, que es a ver en qué... ¿Ahora se oye algo? Porque yo no... Vale. Lo hemos perdido. Ayer también tuvimos problemas de conexión. A ver, está hoy... Hola, Marcos. Ya estoy aquí otra vez, a ver si ahora mejor. Ahora mucho mejor. Yo al Vale, menos. Sí. perfecto. Pues te decía eso, que cuando acabas tu carrera, si eres capaz o has sido capaz de complementarlo con algo de formación, si es un grado, perfecto, pero puedes hacer grado superior, FP, cualquier cosa que te pueda ayudar a venderte mejor para el cambio del sector laboral. Así es. Yo te estaba comentando que, bueno, que qué podemos, bueno, qué consejo podemos dar a los jóvenes deportistas que llevan sus estudios y llevan el deporte, pero conforme van avanzando nos encontramos con deportistas que tienen más exigencias deportivas, pero también más exigencias académicas. Y llega un punto, ¿no?, en el que también se hacen adolescentes y, bueno, hay otras apetencias como las amistades y demás que hay que elegir, obviamente. Pero sí que hay una tesitura en el que hay un punto en el que muchas veces no saben, ¿no? Es decir, abandono estudios para dedicarme exclusivamente al deporte. No que no quieran estudiar, ¿eh? No digo eso, pero la exigencia es tal que a veces no saben cómo organizarse, desde pequeñitos no se les ha ayudado y llega un punto en el que tienen que elegir. Y hay grandes deportistas que dejan de hacer deporte precisamente también por esto, ¿no? Uh-huh. Pienso que es un trabajo de mentoring, o sea, de orientación, de guía, que puede llevarse a través de los padres o que puede llevarse a través de un orientador. Si es un buen deportista, entrar a un centro de alto rendimiento y le pueden asesorar. Pero yo pienso, yo por mi experiencia, a mí no me gusta dar consejos, lo que pasa es que me los piden mucho. Y entonces yo diría que si realmente quiere ganarse la vida o quiere ser deportista profesional, tiene que plantearse su formación de otra manera, ¿vale? A lo mejor se puede apuntar a la universidad o en el colegio tiene que pedir ayudas, tiene que pedir que le aplacen los exámenes, porque viaja, porque tal. Entonces, intentar amoldar los estudios a esa exigencia deportiva. Y te voy a decir por qué. A esto se me echarán encima, ¿eh? Pero me da igual. De la selección nuestra de waterpolo, de los 13 fieras que fuimos a varios Juegos Olímpicos juntos, en aquel momento ninguno estudiábamos. Sin embargo, muchos de los que se pusieron a estudiar dejaron de ir a la selección, como bien dices. Bajó su rendimiento deportivo, porque tenían otras cosas y otras preocupaciones, normal, muy normal. Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio en si alguien es bueno deportivamente hablando, tiene talento, que le hagan un plan de estudios acorde para que pueda destacar en el deporte. Si no, la exigencia del estudio te resta descanso para poder rendir. Con lo cual es una disyuntiva difícil, sí. Bueno, ahora yo creo que hay más recursos que antes, ¿no? Hay más facilidades, hay psicólogos en los centros de alto rendimiento, hay psicólogos en los institutos, bueno, que al final buscar apoyo y buscar soporte para encontrar, como tú bien dices, ese punto intermedio, pero sí que considero que la figura de los padres, que la hemos comentado por encima, que es fundamental, ¿no? Porque al final
a lo largo de las trayectorias deportivas muchas veces nos encontramos también con padres que castigan con el entrenamiento para que puedan estudiar, ¿no? Al final tenemos el deporte como una herramienta, ¿no? De si estudias vas y si no estudias no vas, cuando debería ser algo complementario, porque ambas son necesarias y lo que te aporta el deporte no te lo aporta los estudios. O sea, son valores que, bueno, al final no le dices a tu hijo que deje de ser responsable, ¿no? Que no le puedes decir que deje de ir a entrenar porque está perdiendo la responsabilidad con su equipo, con su club, con su entrenador. Francisco Castaño Mena lo explica muy bien. Igual que no castigamos a nuestros hijos sin ir a piano, sin ir a inglés, sin ir a extraescolares, el deporte es extraescolar. No es bueno castigar a un niño sin deporte. Quizás hay que hablar con el entrenador, pues porque si no hace ciertas cosas, pues a lo mejor entrenar va a ir a entrenar. Pero quizás se pierda lo que es la participación en el juego, ¿no? Cuando están en época de juego, ¿no? La participación en el partido, ¿vale? Entonces yo creo que es, lo has dicho, ¿no? No solo psicólogos, orientadores, sino que los propios centros educativos se amolden a este tipo de chavales y chavalas. En algunos no hay mucha tolerancia y no hay mucha colaboración, ¿eh? Yo te voy a poner un ejemplo. No sé si ha cambiado. Claro, te hablo 1996. Entré yo en la Universidad para mayores de 18 años en la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, ¿vale? En INEF, vamos, en Cataluña. Ahí había una gran diferencia entre algunos profesores y otros. Como la formación era para o ser maestro de educación física en las escuelas, ¿vale? O entrenador de élite. Había varias, ¿no? Pues oye, yo era deportista de élite. Sí que para entrar me facilitaron algunas cosas o hubo una serie de cosas que, bueno, yo ya tenía el nivel, ¿no? Otras las tuve que hacer, otras pruebas. ¿Te convalidaban algo? Convalidar, sí, me parece que algo me convalidaron. Pero luego en el día a día no me convalidaron nada. O sea, en natación, yo era waterpolista, no me convalidaron nada. Lo entendí luego, ¿vale? Porque yo había cosas que daba por hecho que sabía de nadar y había cosas técnicas que no sabía. Y si quieres enseñar, has de aprender. Pero, coño, en el propio INEF, cuando yo me tenía que ir de viaje por un partido y perdí un examen, pues tenía que ser dependiendo del profesor o de la profesora, ¿eh? No había un criterio de, bueno, eres deportista de élite, entendemos que es tu profesión, te tienes que ir, ¿vale? A participar en lo que sea. Pues bueno, ya te amoldaremos para que vengas la semana que viene y haces el examen. No. Yo algunas asignaturas me fueron a septiembre directo. Bueno, yo creo que aquí la clave es la flexibilidad y entender que el deporte es formativo y que, bueno, que ayuda al desarrollo de cualquier deportista y de cualquier edad, y que dar facilidades pues podemos, bueno, ayudar mucho a que estos niños pues puedan estudiar y desarrollarse a nivel deportivo. También nos encontramos con otro caso, y además tengo aquí madres que conozco, niños que son muy buenos deportivamente y que disfrutan y que están haciendo un deporte sin expectativas, pues practicándolo, pero no quieren estudiar, ¿no? Y estamos ahí con la pelea de que no estudiamos lo mínimo, ¿no? Que no estamos pidiendo que vayan a la universidad ni hagan nada más que lo básico. Que tú estás acostumbrada a lidiar con adolescentes y con niños, ¿no? Que no quieren estudiar o que, bueno, claro, están las normas. Claro, yo soy muy partidario de entender primero por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué mi hijo, vale, le apetece hacer deporte y demás, pero luego en casa no colabora o no le gusta estudiar? Entonces, lo de casa suele ser un tema educativo, es decir, como padre, como madre, ¿qué modelo educativo estoy utilizando? Si soy demasiado sobreprotector o sobreprotectora, si soy muy autoritario o autoritaria y se tienen que hacer las cosas porque los digo yo, si soy muy mami o papi colega, ¿no? Vamos, somos colegas, entonces, ¿para qué le voy a poner normas si ya estoy aquí yo para sacarle la castaña del fuego? Entonces, eso va a condicionar la forma que va a tener nuestro hijo de comportarse. O sea, normalmente los hijos se comportan en este tipo, cuando son disruptivos, o se comportan de forma disruptiva, cuando les da resultado. No quiero hacer la cama, te monto una pataleta y me haces tú la cama. Pues ya está. Y luego iríamos al otro lado, que es el tema educativo, ¿no? Ahí te he dicho 3 modelos educativos en casa que pueden dar problemas de tiranía o de pereza o de dejadez o de llámalo como quieras.
Habría uno que sí que es el que favorece más, que es el democrático conciliador, de te voy a... normas, consecuencias, límites, Comunicación, ¿no? comunicación, amor, afecto, todo eso, ¿no? Un cóctel de todo eso. Y luego está el del niño o la niña que en el cole no quiere estudiar, ¿vale? Entonces, vamos a analizar ese no quiere estudiar. Fran en esto discrepa mucho conmigo, ¿vale? Pero porque yo he tenido una hija que ha tenido algunas dificultades. Y no era porque fuera una niña vaga. Era una niña que por circunstancias desarrolló algunas dificultades de aprendizaje, ¿vale? Escribía con la mano izquierda, pero ella era diestra, ¿vale? No, sí, escribía con la izquierda, pero su patrón era diestro. Eso, mala letra, le ralentizaba mucho la escritura, la comprensión lectora, muy importante en esas edades, ¿vale? Y entonces luego cuando le ponía los deberes le costaba mucho hacerlos sola, entenderlos, incluso con mi ayuda. Entonces mi hija no era vaga, mi hija tenía una gran dificultad y había que encontrar las herramientas para que pudiera coger el ritmo de los demás. No lo descubrimos hasta que entró en la ESO. O sea, todo primaria fue a duras penas. Y en primaria hubo cosas que no le quedaron, que no aprendió. Entonces luego en secundaria, cuando tenía que buscar la información de lo de primaria, no la tenía. Entonces, mi hija no era mala estudiante. Había tenido unas dificultades y no se habían subsanado en el momento. Entonces, hay que ver. Luego, pues sí, voy con Francisco, ¿no? Hay padres y madres que no instauran unos hábitos a la hora de estudiar. Un orden, o sea, que dejan a sus hijos al libre albedrío, ¿vale? Y entonces ahí no hay un trastorno de aprendizaje. También tenemos padres que empezamos por ellos, ¿no? Que no son organizados y que quieren ver en sus hijos lo que ellos no enseñan o no ejemplifican. Al final somos ejemplo, ¿no? Los adultos y los padres. Y muchas veces queremos ver en los niños cosas que no enseñamos o que no representamos. Exacto, exactamente. Mira, dice aquí Pilar que siendo profesora tiene alumnos así, dice que solo están interesados en el deporte y no hacen caso a nada en clase. ¿Qué hacemos en esos casos? Hombre, pues ganártelos o motivarles para que te hagan caso. A lo mejor hablar de deporte o qué les está pasando, porque pueden ser muy buenos en deporte, pero muy zotes en los estudios. Entonces el mecanismo es, como voy a ser deportista y voy a ganar mucho dinero, no me esfuerzo en el estudio. Que puede ser esa sensación de no hago esto porque voy a ganar ahí, o es que esto no se me da bien. Y como no se me da bien, solo me dedico al deporte, ¿vale? Pueden ser estrategias de, ¿cómo dije? Conductas evitativas. ¿Vale? Tú las conoces. Esto no se me da bien, me voy a lo que se me da bien. Entonces, en clase paso, bueno, pues hablar con ellos, hacerles un poco de pedagogía. Oye, chavales, que de estos, bueno, llegaréis algunos, pero otros no. Y muchos deportistas han llegado, pero luego han echado de menos tener formación o conocimientos. Que les cuente historias de algunos deportistas. La mía, por ejemplo, que cuando acaba el deporte te sientes un vacío tremendo de ¿para qué valgo? O sea, ¿para qué valgo? Eso es lo peor que te puede pasar después de haber ganado unos Juegos Olímpicos. ¿Para qué valgo? Es durísimo. Eso nos contaba ayer Melanie, que bueno, que ya no que sigue disfrutando, ¿no? Pero que se encuentra a lo largo de su carrera deportiva, se ha encontrado con muchos deportistas que no disfrutan del deporte, pero tienen miedo a dejarlo porque no saben no saben qué hacer con su vida, ni son capaces de verse en la vida de otra manera que no sea practicando ese deporte, pese a que no disfrutan, ¿no? Que es algo que hablábamos, que el deporte está de la mano del disfrute y de la diversión, que en el momento que un deportista deja de saborear con esa dulzura, ¿no? Su deporte, que entonces las cosas empiezan a desmoronarse. Yo, por ejemplo, sobre esa circunstancia, mi ejemplo es por qué yo dejé de disfrutar. Pero tú dejaste de disfrutar antes de meterte en conductas que no eran... No, claro, por eso. O sea, vale. Yo cuando estaba en Madrid, a mí me hicieron una entrevista a Risto Mejide. Sí. Y decían que qué buen entrevistador era, que me había hecho llorar y tal. Una puta mierda. O sea, yo simplemente me acordé de lo bien que me lo pasaba jugando en Madrid y de lo feliz que era en Madrid practicando deporte y lo que bien que me llevaba con Mariano García a la Escuela Madrileña de Waterpolo y me vino un recuerdo de decir, joder, pero si yo era muy bueno y podía haber sido mucho mejor. Y la mierda de la droga me quitó eso. O sea, yo me metí en ese estado de rabia, ¿no? Y claro,
yo tengo la excusa de, eran esas actitudes las que hicieron que perdiera esas ganas del deporte. Pero luego también el deporte profesional tiene eso. Tú cuando vas al trabajo hay días buenos y días malos. Correcto. El deporte profesional es exactamente igual. Entonces, lo único que hay que saber, aceptar que hay días malos, que no compites igual de bien y qué puedes hacer para mejorar eso. Sin embargo, si te quedas solo con, joder, he perdido, llevo una mala racha, pues llega un momento en el que no disfrutas practicando tu trabajo, ¿no? Tu deporte. Y el deporte, es que claro, ahí estamos hablando un poco también, deporte competición, deporte diversión, ¿vale? Deporte de competición no siempre conlleva diversión. No, bueno, ayer decía Melanie, que la tenemos reciente, ¿no? Que era como que es una carrera de rally, ¿no? Que estás arriba, que bajas, que subes, que no es todo ascendente ni todo recto. Obviamente que tiene sus subidas y sus bajadas, que eso también es lo que lo hace atractivo, ¿no? Porque si todo fuera estático, pues al final nos aburriríamos. Pero sí que es cierto que, bueno, yo sí que coincido en que una chispa de diversión, de disfrute, de pasión por tu deporte tienes que tener, que cuando eso desaparece y no late, no tienes la activación, es porque hay algo que está apagado, ¿no? Claro, que llevas mal tus cuentas o evidentemente ya estás haciendo el deporte no por el mero hecho de adquirir esos valores y tal, o ya te lo tomas de una forma, o no aceptas que ya es momento de retirarte y te vas arrastrando por la piscina o por la pista o tal. Entonces, aquí había una reflexión muy buena, ¿no? También cuando un deportista de cierto nivel se retira, dice, es complicado digerir la pérdida de popularidad y tiene sentimientos de soledad. Eso le ha pasado a muchos deportistas que han, por ejemplo, Michael Jordan, un puto crack, ¿no? Se retira, se mete a jugar a béisbol, se mete a jugar a golf, pero al final acaba volviendo al baloncesto y ya se retira del todo. Armstrong, el ciclista, le pasa lo mismo, se retira, pero vuelve. O sea, necesitan eso, ¿no? Es como una droga. Y eso es importante ponerlo en su sitio, ¿eh? Porque si no, estás viviendo siempre de la adulación de los demás. Eso es importante. Y ese es un peligro. Y aparte, tú que has practicado a tal alto nivel, la motivación, que nos encontramos dos tipos de motivación, ¿no? La intrínseca, que es la que, por qué tú estás haciendo waterpolo, cuáles son tus inicios y los motivos de que empezaste a hacer ese deporte. Y luego está la motivación extrínseca, que sería esto, ¿no? Un poco el estatus social, los halagos, el reconocimiento, la prensa, la remuneración económica, obviamente. Todo eso al final es un componente que sí, que te motiva, que te suma, pero que es extrínseco, ¿no? Que no hay que olvidar por qué yo estoy en este deporte y cuáles son los motivos principales por los que yo empecé. Claro, fíjate que hay una comparativa muy buena que es Manel Estiarte, el capitán de la selección española, con el cual yo he compartido muchísimos momentos buenos y malos. Cuenta en su libro Todos mis hermanos una misma época vivida como la mía, pero él la cuenta de lo importante que era para él los partidos, la medalla, la competición, cómo lo vivía. Y la contrapartida está en mi libro Mañana lo dejo, en el cual yo cuento lo que yo sufría, la pereza que me daba a veces ir a entrenar, todo eso, ¿sabes? Entonces, cuando tú pierdes, claro, cuando tú pierdes eso, en mi caso estaba muy claro por qué era, pero si no tienes ese problema como tenía yo y te pasa eso, entonces sí que tienes un problema gordo, porque estás practicando un deporte de altísimo nivel y no lo estás disfrutando. Y el deporte, aun perdiendo, está para disfrutar. Pero claro, te tienen que enseñar eso que has dicho tú. Y eso yo lo pongo en algunas conferencias. Éxito y fracaso. Y lo has dicho muy bien. El éxito tiene que ver con el reconocimiento social de haber hecho algo bien en algún aspecto concreto de tu vida. Fíjate, reconocimiento social. Es como si no te lo reconocen, no es éxito. Y hay mucha gente exitosa que no sale en las noticias, que nadie le va adulando por detrás y tiene éxito. Pero se nos vende que tiene eso de popularidad, ¿eh? De que si no, no eres nadie, ¿vale? Y luego está el fracaso, que es aquello que se vive amargamente, con gran desilusión. Y claro, éxito y fracaso son dos grandes impostores, porque cuando fallas y fracasas, es decir, el fracaso te enseña lo que el éxito oculta, que es esa capacidad que tenemos de superarnos, de superar los momentos difíciles, de analizar las causas para darle la vuelta al argumento, ¿no? ¿Qué podemos hacer diferente? Y yo creo que es importante enseñar a los chicos, a las chicas que practican deporte a perder, a fallar, a levantarte, a tropezar.
porque es la vida. O sea, el deporte es exactamente igual a la vida. Lo que pasa es que el deporte te lo enseña de manera automática. La vida te va enseñando cosas, pero el deporte, como cada día tienes que vencer sacrificio, malestar, pérdida, frustración, impotencia, acaba el día y vuelves al día siguiente. Tal, tal, tal. Y de vez en cuando, subidón por haber conseguido algo, ¿no? O sea, yo creo que el deporte es bueno por eso, ¿no? Fíjate, Pedro, que esto que estás diciendo está saliendo en todos los directos con todos los deportistas, ¿no? La palabra éxito y la palabra fracaso. Que lo del éxito también es bastante subjetivo, ¿no? Porque nos ponemos ahora a hacer una encuesta de toda la gente que nos está viendo y que nos diga qué es éxito para él y seguramente que encontramos bastantes definiciones y muy, muy diferentes, ¿no? Y sobre el fracaso, en algo coinciden todos los deportistas con los que estamos hablando y es que el error forma parte del aprendizaje y que desde pequeñitos tenemos que, pues, tanto en casa como profesores, como entrenadores, bueno, pues en educar, ¿no? En que el error no hay que evitarlo, sino que hay que aceptarlo y hay que hacerlo para que nos haga mejores, ¿no? Y al final el error, ¿cuántas veces nos ha enseñado, ¿no? Alternativas diferentes, a ser más creativos, a buscar otra opción, al final eso hace que reflexiones y que ahí está el proceso, ¿no? De aprendizaje. Pero muchas veces, por contra, desde pequeños, ¿eh? Luego ya hablamos de fracaso cuando estamos hablando de alta competición, es otro tema. Pero cuando estamos en esa trayectoria ascendente, muchas veces también se inculca que el error es fracaso. Entonces, ¿quién quiere equivocarse? Nadie. Entonces lo evitamos. Entonces, tenemos ahí el fracaso y al error como un enemigo y al final yo creo que eso es totalmente contraproducente. Como padres, como entrenadores, madres, entrenadoras, no podemos o no debemos utilizar el lenguaje periodístico. Te pongo el ejemplo. Medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Medalla de plata, Juegos Olímpicos, Barcelona 92. Primera medalla olímpica del waterpolo español en toda su historia. ¿Vale? Fracaso de España en waterpolo. Claro, no. No. 25 años después, en el homenaje que nos hicieron, la misma periodista volvió a decir: ¿cómo superasteis el fracaso de los Juegos Olímpicos de Barcelona? No fue un fracaso los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fue una medalla de plata. Japuta, ¿tú cuándo has ganado en tu puta vida una medalla de plata? Pero los periodistas viven de eso, del sensacionalismo. Pero detrás de esa medalla de plata había habido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, gente que se había arriesgado para formar un equipo. Entonces, aquello fue simplemente un acontecimiento que no produjo el oro, pero produjo la plata. ¿Queremos llegar al oro? Analicemos de aquí a aquí qué hay que hacer. ¿Y por qué casi consiguiendo esto nos hemos quedado en la plata? Pero entendiendo que la plata no es un fracaso, ni mucho menos. Pero bueno, eso es lo importante, relativizar entre éxito y fracaso y que cuando fallas no es un fracaso. Y eso lo decir mucho las psicólogas y los psicólogos, y es un rollo también un poco budista o zen, ¿no? Fracaso es igual o fallo es igual a oportunidad de aprendizaje. En la vida tiene que ser igual, con los hijos igual. Oye, llévame el plato este a la cocina y oyes que se rompe el plato. Te pones a gritarle a tu hijo, ¿y por qué haces eso? Claro, tu hijo dice: la próxima vez que me manden coger un plato, voy a salir corriendo. Y eso es una mala educación. Entonces, ¿qué ha pasado, cariño? Pues nada, que iba mirando la tele. Vale. ¿Has analizado las causas de por qué te ha salido mal? No pasa nada. Eso sí, recomendación, no practicar estas cosas con la vajilla de Navidad en la cara. No, hacerlo con los platos del IKEA, ¿vale? Importante, Bueno, lo del fracaso y el éxito. Muy sí, importante. volviendo un poco al hilo del tema que teníamos hoy, que era la retirada, que antes has comentado así por encima que no se está preparado, ¿no? Yo creo que tanto la retirada como las lesiones, por darle también otro tema, son como dos etapas que el deportista no quiere escuchar, ¿no? Las lesiones, hay deportistas que tienen más suerte, que oye, que pasan su trayectoria deportiva con muy pocas situaciones de lesión, pero sí que es verdad que algo que es irremediable es que la etapa de la retirada todo el mundo pasa por ella. Sí que es cierto que ahora cada vez se está preparando más, pero es como una etapa que rechazamos y que no nos anticipamos a ella. Es como que no quiero que llegue. Esto es como las charlas que das para los padres sobre trastornos de la conducta alimentaria o drogadicción y no va nadie. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto mi hijo no, hasta que te toca. Hasta que te toca y entonces es cuando llamas al bombero para apagar el fuego, ¿no? Un poco
y es una etapa también que no, como tú decías, de vacío, ¿no? Que se asemeja a un duelo, a una pérdida, porque al final estás perdiendo algo que ha ocupado mucho tiempo de tu vida y es normal que tú decías antes, sentía miedo, sentía rabia, ¿no? Porque me están quitando algo, una parte de mí, que ahora pues tengo que reestructurarme después de tantos años, mi cabeza tiene que hacer un clic, ¿no? Toda la importancia de la reinserción laboral, de la reinserción social, porque como decía antes la pregunta, pierdes ese populismo, pierdes ese reconocimiento que de alguna manera también al deportista le hace sentirse orgulloso. Sí, se nutre tu ego, es como te mueve, es un motor, ¿no? Es como energía, como un chute, tiene el reconocimiento social, sí. Pero lo que dices está muy bien, es decir, los entrenadores, orientadores, coaches, lo que sea, ¿no? Porque ahora al deportista le rodea muchas personas, ¿no? Deberían decirle eso, ¿no? Es, primero, a ver, estás haciendo deporte, tal, lo importante es participar. Eso en el deporte de competición es mentira. Yo no me dejo 8 horas para participar. Yo me pego 8 horas para ganar, ¿vale? Cuando mi hijo empieza a hacer deporte lúdico, yo me da igual que gane, que pierda, que aprenda, ¿vale? Uh-huh. Cuando está haciendo deporte lúdico, actividad física, entretenida, juegos y demás, ¿vale? Y si va a partidos, al principio tiene que divertirse, fallar y trabajar en equipo. Y lo importante es cuando alguien destaca decir, mira, a día de hoy, ¿qué quieres conseguir con este deporte? ¿O qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para llegar a lo más alto? Porque si empiezas aquí, es para llegar a lo más alto. Ya veremos si llegas, ¿no? Pero para llegar a lo más alto. Va a haber sacrificios, va a haber una serie de cosas. ¿Cuánto quieres durar? ¿1 año? ¿2? ¿10? ¿17? Tienes que cuidarte. Tienes que descansar. Cosas que yo no hice, ¿vale? Tienes que descansar, tienes que estirar, tienes que, si tienes una lesión, recuperarte bien, ¿vale? Y ahí, perfecto, ¿vale? Y luego llegar al momento de decirle, bueno, y que sepas que esto llegará un día que se acabará. Que se acabará. Y mira, no lo había visto nunca como tú lo has explicado, y es verdad, es un duelo. Es un duelo, es una actividad que te ha acompañado, en mi caso, 17, 20 años de mi vida. Desde que tenía 8, 9 años, bueno, una pasada. Entonces, es un duelo. Entonces, si tú preparas a la persona para ese momento, la retirada va a ser mucho menos traumática. Y mucha gente piensa, por ejemplo, que mi problema vino por la retirada y tal. No, no, mi problema ya estaba generado en ese transcurso, ¿vale? Pero sí que hay otras personas que el problema les llega con la retirada, la depresión, ¿qué haré con mi vida? Hemos sido muchos deportistas con depresión. Eso es, porque no se han preparado para ese momento, ¿vale? Ahora se trabaja, dice aquí J21 Soriano, la prevención de lesiones. Fundamental, es que es una disciplina que los deportistas de élite deberían tener. En nuestro tiempo, de verdad, no había cultura de eso, éramos verdaderos animales. Hacías así un poco, venga al agua, venga, y a lanzar. Claro, el hombro al final acaba destrozado. Pero teníais talento innato, que era lo más importante, ¿no? Al final, Sí, pues pero ¿cuántas ya... medallas perdimos por no tener esto que dice J21 Soriano? ¿Cuántos torneos hicimos el Canelo por no tener esa cultura de decir, joder, que eso es lo que me recriminaba a mí Mariano García un día en unas vacaciones? Sí, sí, has ganado una medalla de oro. Perfecto. Dice, pero es que vuestro equipo podíais haber ganado muchas más. Dice, y por vuestra actitud, vuestro comportamiento. Que éramos semiprofesionales. Si hubiéramos sido profesionales de verdad, con unos equipos directivos profesionales de verdad, fueron 10 años de subirnos al podium, pero a lo mejor hubiera habido más oros. O hubiera habido menos lesiones, ¿sabes? Hubiera habido menos drama, porque el waterpolo, esa etapa es cojonuda, aquel equipo lo recuerda a todo el mundo, pero está cargado de drama, todos lo sabemos. Hay una persona que ya no está entre nosotros. Entonces, ¿todo eso se podía haber evitado? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Y no culpo a nadie, ¿eh? Yo soy el primer responsable. Pero es bueno la evolución que ha habido, ¿vale? Que los chavales sepan, y esto hay una alegoría de Jorge Bucay que es muy buena, de la del carruaje. Hostia, es tu cuerpo, te va a acompañar durante toda la vida. Si eres deportista, cuanto mejor esté tu carruaje, pues fíjate los tenistas, que son unos cracks. Rafa, el pobre tiene muchas lesiones, debe ser su genética o que está... Pero Djokovic, el tío va como la seda. Su alimentación, sus cosas... Yo creo que es muy importante. Sin embargo, el deporte de equipo a veces somos un poquito... Pues es un poquito bestias, ¿vale? Como si no estoy bien yo, lo va a estar él. Pero claro, ¿y por qué no estar los 13 bien, no? Algo, Pedro, que me gustaría que nos contaras es que a raíz de tu retirada
prácticamente te desentendiste del waterpolo, ¿no? Sí. Bueno, Eso es tuve contacto con el waterpolo 2 años. Rafa Aguilar me dio la oportunidad de ir primero filmando partidos, cosa que me gustó en un principio y luego no tanto, porque vale, hazme firmar, pero luego piden mi opinión, porque he estado 17 años en la élite. Vale, pues, bueno, yo como también estaba con mi... Como era un entrenamiento para mí de reinserción a la vida después de haberme recuperado mi adicción, humildad, callado, pero con el tiempo pensé. Pero bueno, era un tránsito que tenía que pasar. Y luego fui entrenador. Segundo entrenador, tercer entrenador, segundo entrenador, y me llevé a un equipo a la universidad, a los Juegos Olímpicos Universitarios se llaman. Me lo pasé muy bien, quedamos cuartos. Me gustó la experiencia, pero yo, por mi enfermedad, bueno, hay gente que no lo llama enfermedad, por mi trastorno adictivo, el contacto con el mundo del waterpolo no me sentaba demasiado bien. Me volví a imbuir en el personaje, ¿sabes? Y bueno, pues al final se me cruzó el mundo terapéutico. Y cuando tú lo has pasado muy mal, como me pasó a mí, si algo te ha salvado la vida, agárrate a eso que te salva la vida. Y yo me agarré al mundo terapéutico y llevo pues 17 años sin volver a consumir ni una mierda ni nada, así que me ha venido bien. Es un ejemplo, Pedro. Todos los que te seguimos lo sabemos. Así que muestra de ello es que, bueno, pues que acuden familias así, ¿no? A vuestra asesoría para que, bueno, de alguna manera desde tu experiencia también, pues siempre se dice, ¿no? Que cuando lo vives en primera persona y cuando tienes situaciones así de la mano, pues que, bueno, tienes otra perspectiva para poder ayudar. Y ya te hemos visto todos en hermano mayor. Asesoramiento deportivo free dice que tengo una amiga muy guapa. No sé si lo dice por ti, yo creo que sí, evidentemente. No, sí, ya me lo he atribuido. Totalmente, o sea, pues sí, es muy guapa y además muy buena psicóloga deportiva, aparte de otras especialidades. Lo que dices de las familias, es cierto que acuden y sí que en el tema de adicciones, pues doy fe, que sabemos ayudar, sabemos de un tratamiento que ha ayudado a muchas personas, ya sea ambulatorio o de ingreso, y sabemos ayudar. Y luego en el aspecto educativo, ahí las familias se cabrean un poco más. Porque cuando vienen, no, te dejo a mi hijo que se porta mal. Y claro, yo es cuando les digo, ¿pero tu hijo tiene algún trastorno psicológico? ¿Tiene algún problema psiquiátrico? No. Digo, pues a lo mejor entonces tenemos que hacer entrenamiento contigo. ¿Qué me quieres decir? Digo, nada, no te estoy diciendo que seas mala madre, mal padre. Que a mí me ha pasado. Que a lo mejor el modelo que estás utilizando para educar no te da resultado. Entonces el que tiene que cambiar eres tú. No, yo te traigo al niño que esto es como el mecánico, aunque me lo arregles. Pues bueno, en el cartel no pone arreglamos niños, ¿no? Pues este no es su sitio. Que muchos padres y muchas madres les cuesta, ¿eh? Es verdad, porque es más fácil, ¿no? El atribuir que la responsabilidad es del niño. Y algo importante también, sobre todo en la adolescencia, es algo que les transmito, es que, jolín, es que los padres habéis sido adolescentes. O sea, que es mucho más fácil que un padre se ponga en la piel de su hijo, ¿no? Y que desde ese prisma, independientemente que fuera en otra época, que hubiera otras condiciones, da igual, pero tú sí que has sido adolescente, tu hijo no ha sido padre. Es muy complicado que un niño adolescente en esa etapa en la que está todavía desarrollando el cerebro, la parte frontal, que es la de pensar y generar todo este tipo de pensamientos, pues que le pongamos en tesitura, ¿no? de madurez y de adultez que no tiene. Entonces, bueno, pues hay que trabajar mucho la empatía, hay que trabajar mucho muchas veces vemos todo desde nuestro mapa conceptual, como yo lo vivo como madre, pero hay que cambiarse, ¿no? Hay que ver cómo lo está viviendo él y que muchas veces también los niños sufren y también lo pasan mal y no se callan o no se comunican porque no quieran, a veces también es verdad que no pueden. Entonces, bueno, o no saben. No saben, correcto, no saben. Que eso es algo también, Pedro, que no sé si te encontrarás tú, ¿no? Que desde pequeñitos hay que trabajar el aspecto de la comunicación, pero como tenemos mil cosas que hacer, no le damos espacio, ¿no? Vamos a mil, están jugando, están entretenidos y luego cuando llega la adolescencia los padres reclaman, es que no me cuenta nada, solo me dice sí, no sé, no me dice nada. Digo, bueno, es que esto es algo que hay que trabajar desde pequeñitos, que cuando nos vienen a contar algo que ha pasado en el patio del colegio y no nos interesa porque no le damos mayor importancia y no le estamos escuchando, ahí ya estamos generando una situación negativa donde no se han sentido escuchados, ¿no? Y luego eso, conforme van creciendo, facilita o perjudica que haya comunicación y que nos cuenten y que, bueno, que se genere ese vínculo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Como muchos padres reclaman a sus hijos en la adolescencia, que es la etapa que más lejos quieren estar de nosotros, ¿no? Y de nosotras,
que les cuenten cosas, pero es lo que tú dices. Los espacios de comunicación se establecen desde que tienen 2 añitos y te vienen a hablar, te vienen a contar y tú estás atento, estás atenta, no estás con el móvil, no estás con el periódico, no estás con tal. Dejas lo que tienes que hacer en ese momento. A ver, cuando ya tienen 6, 7, 8 años, pues cariño, luego cuando termine sí que te voy a hacer caso. Pero cuando son pequeñitos, de 0 a 6 incluso, pues necesitan esa atención. Y luego van creciendo y luego ellos deciden cuando te vienen a contar. También hay padres y madres que interrogan. ¿Vale? ¿Dónde has estado? ¿Con quién? ¿Y qué has hecho? Por ahí nada con los colegas. Esto lo explica muy Fran. No caigamos en el error. O sea, contemos. Yo me acuerdo que con mis hijas era brutal. Iban detrás en la silla y yo decía, oye, pues hoy en el trabajo, fíjate, tengo esto, lo otro, he hecho y me siento así. Y me siento triste. Y, hombre, papá, ¿y por qué te sientes triste? Pues mira, pues porque echo de menos no sé qué, o porque este me ha contestado mal. Como una cotorra. La mayor empezaba a contarme cosas y a día de hoy es lo mismo. O sea, yo me siento y me empieza a contar, me empieza a contar. Y no tienes que preguntar. Eso a mí me resulta maravilloso, aunque a veces me ha resultado un poco violento, porque he dicho, cariño, yo creo que ya eres mayor y papá a lo mejor hay cosas que no tiene que saber de tu vida y tus amigas, ¿sabes? Es mejor saber 3 cosas, ¿no? Que querer saber 4 y quedarte sin ninguna. Eso Luego, es. algo importante de lo que dices, Pedro, es el tema de las emociones. O sea, que si estamos tristes, estamos tristes. El darle naturalidad que las emociones ni hay positivas ni negativas, todas son necesarias y muchas veces se tiende a tapar, ¿no? El llanto, la tristeza y, bueno, inteligencia emocional para que los peques identifiquen cuando estamos tristes y qué pasa y ellos puedan saber cuando ellos también están tristes. También tenemos que darle transparencia, ¿no? Que se tiende como cuando estamos mal los adultos a escondernos o no mostrar el llanto. Bueno, pues al final eso también dificulta que de mayores pues tengan mayor facilidad de expresar sus emociones o por tanto les genere una dificultad, ¿no? Al final habrá que no es fácil, que son muchas cosas, pero que poniéndote con ellos sí que te das cuenta de pequeños detalles que tampoco nos cuestan mucho tiempo y hacemos mucho bien en la educación, ya no en la educación, en el crecimiento, ¿no? Emocional y personal de ese corazoncito y de esa persona que independientemente de que se porte bien, que se porte mal, que sea de una manera o de otra, lo siente. Y tenemos, mira, está Francisco. ¿Qué pasa, Fran? Sí, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Y hice la reflexión. ¿Por qué cuando mi hija se cae al suelo yo le empiezo a decir no pasa nada, no pasa nada? Porque a mí me duele verla llorar. Correcto. Pero claro, o sea, fue tan aliviada, me alivió tanto y les alivió tanto a ellas cuando te has hecho daño, ¿verdad, cariño? Sí, llora. O sea, increíble, ¿eh? Cuando tú, como padre, como madre, vences ese miedo de, oye, se ha hecho daño, que llore, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. En la pierna y le estás diciendo que no llore cuando le estás... Pasa nada, claro que pasa, se ha hecho daño, te has hecho daño, sí, pues oye, a ver, la próxima vez mira y tal. Y es que alivia muchísimo, muchísimo. Y luego también el hecho que decías tú, que hay momentos que las cosas no son como tú quieres. Fran lo dice, ¿no? La vida no es justa y hay que acostumbrarse a ello. Si no acostumbramos a nuestros hijos a... Aquí hay momentos que hay que pasarlos. No es y Walt están mal. Disney, ¿no? Me ha encantado lo que has Disney, dicho. No, ¿Eh? que no es Walt Disney. Claro, no es Walt Disney, pero me ha encantado lo que has dicho. No hay emociones negativas ni positivas, hay emociones necesarias. Todas son necesarias. Eso me ha encantado. Así es. Pasa que tendemos a categorizarlas, ¿no? Y como ahora, por ejemplo, ¿no? Que nos hemos visto sumergidos en una situación donde, bueno, pues hemos tenido que sentir días tristes, rabiosos, cabreados y melancólicos y, bueno, pues ahí está. Ante una situación así, aceptemos, ¿no? La emoción que tenemos, le demos espacio y, bueno, que identifiquemos de dónde viene y qué nos está explicando. Porque al final, si no tuviéramos miedo, entonces algo muy básico, ¿no? Si no tuviéramos miedo, Claro. estaríamos muertos, porque es lo que nos hace sobrevivir, reaccionar a cualquier alerta de peligro. Entonces, bueno, el Claro. darle el espacio... Oye, Fran nos puede mandar una solicitud. ¿Podría incorporarse, no? Solo es de 2, ¿Solo dejan 2? creo, Ah, vale, creo vale. que solo se ponen 2, que No él es sé. más experto en esto que yo, porque yo... Inténtalo, Fran, manda una solicitud y aquí 2 mañicos. Porque si das la solicitud, te vas tú.
Ah, vale, no se puede. Vale, vale. Pues nada, A ver si lo actualizan esto y dejan hacer directos a más claro, tres personas. ahí y Fran que viniera aquí con todo lo que sabe él de familias y de... Fran, te hemos tenido presente durante toda la conversación, así que seguro ¿Te que... acuerdas la primera vez que... ¿Cuándo fue? Fuimos a... ¿Era Calatayud? ¿Dónde fuimos? Que estaba tu padre... Calatayud lo conociste a él, pero yo no estaba. Tú no estabas, es verdad. Al cuartel, ¿puede ser? Al cuartel estuvimos ahí, sí, sí, Fran y yo. Y a Exactamente. raíz de ahí te conocí yo a través de mi padre. Ok, sí, sí. Tú has llevado muchos deportistas, ¿no? ¿Qué nos pasa a los deportistas por la cabeza? ¿En qué momento? Porque esa pregunta es muy amplia. Pues, bueno, las cosas más comunes, ¿no? Inseguridades, que... Bueno, al final esto también, como hemos hablado de tipos de padres, también hay tipos de deportistas, ¿no? Al final tampoco no se puede generalizar, no todo el mundo responde de la misma manera ante las mismas situaciones. Es cierto que como deportistas pues os enfrentáis a situaciones de adversidad, hay gente que tiene mayor tolerancia a la frustración y eso le supone pues más facilidades para no achicarse o no darse por vencido. En cambio también se ve, ¿no? Los que por educación pues lo han tenido todo o les ha salido siempre todo bien y se enfrentan por primera vez a situaciones donde no manejan ellos al 100%. Y también te ves expuesto a esa, ¿no? Hasta qué capacidad, ¿no? De enfrentarme al error o cuando las cosas no salen como yo quiero, pues al final son contextos. Yo siempre digo que el deporte, al nivel que sea, es un contexto idílico primero, de aprendizaje cuando son niños y segundo, de exposición, ¿no? Te ves expuesto a diferentes situaciones de la vida, pero en un sitio recogido donde sí que estás con un equipo, en este caso deportes colectivos, que tienes compañeros, pero bueno, pues al final te tienes que enfrentar. Es una situación de muchas veces de complejidad, pero también muchas de éxito, ¿no? De satisfacción y de identidad de equipo. Sí que es cierto que, bueno, así a grandes rasgos ahora hablando, hay mucha... Bueno, hay deportistas que también tienen la ansiedad, ¿no? Por los resultados, esa exigencia por alcanzar metas a veces no muy ajustadas, que eso nos genera también bueno, pues otras situaciones complicadas cuando nos marcamos metas que no, bueno, que son irrealistas o alcanzables a muy largo tiempo. Eso también te puede generar desmotivación, ¿no? Y luego también tenemos deportistas que, bueno, pues que van trabajando sus metas a corto, medio, largo plazo, porque, por ejemplo, hay competiciones como el fútbol que sí, que los tienes de manera constante, pero ¿y los que se preparan los Juegos Olímpicos? Claro, fíjate, yo tengo varias experiencias. Son 4 participaciones, 4 Juegos Olímpicos. Primero Juegos Olímpicos, 20 pocos años, 88, 20 años. 20 años. Fui allí a... ¡Hola! ¡Qué pasada! Tal. Luego jugaba. Fíjate, jugaba, ¿eh? Me tiraba al agua, tal, tal, tal. La medalla de oro, lo que era... No, era... Segundo Juegos Olímpicos, Barcelona 92. Ya había que hacer medalla. Ya no ganar, ¿eh? Medalla, porque veníamos de una medalla de plata en el Campeonato del Mundo. Se vive de otra manera. Se disfruta diferente. Es más profesional, más... Atlanta, 4 años más tarde. Bueno, ya ni Villa Olímpica ni nada. O sea, ¿a qué hora entrenamos? Trenecito a la piscina, ni tele, a dormir. Bueno, increíble cómo va cambiando según lo que dices tú de las metas, ¿no? Del Y la objetivo. experiencia también, ¿no? La experiencia también, si has claro. tenido tu primer Claro. impacto, pues ya no te va a sorprender de la misma manera la segunda vez, ¿no? Lo primero Claro. siempre se coge Sí. con otra ilusión. De hecho, el otro día también hablé con Lara González de las carreras de balonmano y nos contaba eso, ¿no? Que la Villa fue, bueno, que lo recuerda como un momento que si me tuviera que decir casi que disfrutó incluso más en toda esa preparación, en la previa, ¿no? Que luego realmente jugando, o sea que, bueno, pues al final, bueno, pues todo suma. Pero algo importante también respecto a esto de las metas, y ya con esto vamos a tener que cerrar porque nos cortarán el chiringo, que a la hora se acaba, es el tema de los objetivos, que casi todos los deportistas se marcan objetivos de resultado. Quiero ganar, quiero ascender, quiero clasificarme, quiero medalla, quiero, ¿no? Y eso muchas veces trae mucha tolerancia a mucha frustración, porque no siempre todo depende de ti para alcanzar eso, ¿no? Hay muchos más factores que influyen. Entonces, una de las cosas que trabajamos es ajustar los objetivos de tarea, que son los que dependen de ti. ¿Qué puedo hacer yo en mis entrenamientos para tener más probabilidad de alcanzar esa meta de resultado, ¿no? Claro. Eso es lo que te genera esa satisfacción y que, claro, si la meta de resultado es alcanzar una medalla en los Juegos y tengo 4 años,
está muy lejos, o sea, me voy a perder por el camino, ¿no? Entonces, la importancia de ir marcándome pequeñas galletitas por el camino para que, bueno, pues me vaya alimentando y me vaya Claro. dando energía. Fíjate, en waterpolo eso era fácil porque acababan los Juegos Olímpicos y al año siguiente pues tenías en tu club la liga. Luego habría un campeonato de Europa. Al cabo de un año habría un campeonato del mundo. Entonces eran esas pequeñas fases que había que ir pasando para decir, bueno, ya llegaremos a la medalla de los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el próximo objetivo? La liga con el club. ¿Cuál es el próximo objetivo? El campeonato de Europa con la selección. Claro, eso es importante, tienes razón. Pero hay deportistas que solo tienen los Juegos Olímpicos, que no tienen este proceso. Entonces tienes que trabajar, como bien dices, pequeñas metas diarias, semanales, mensuales, anuales, porque no tienen esas competiciones que les puedan ir dando como miguitas de autoestima o de tal para valorar cómo están yendo, es verdad. Sí, sí. Y aún así tenemos un montón de deportistas que se han quedado sin Juegos Olímpicos y han dado ejemplos de aceptación, de tolerancia, de decir, bueno, pues no depende de mí, pues tengo un año más para trabajar, diferente, sí, porque seré un año más viejo, mi cuerpo será distinto, pero tengo una oportunidad y al final es lo que cuenta, ¿no? Que así, Claro que sí. eso es lo que hay que valorar. Así que, Pedro, hasta aquí el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Ha sido un placer porque he de decir a todo el mundo que no es fácil pillarlo porque la agenda la tiene siempre hasta arriba. Así que, bueno, que no sea de carne y hueso, pues hemos conseguido hacer esta micro quedada y la verdad que la he disfrutado mucho, como siempre que hablamos, ya lo sabes. Así que Muy interesante, además, los temas. No había hecho ningún directo sobre deporte y tal. Me ha gustado recordar viejos tiempos. Marcar la diferencia, ya lo sabes. Te mando un abrazo y un beso y muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto. Gracias por estar un día más ahí. Hasta luego. Chao. Hasta luego.